Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrevista de las 10 preguntas de encierro. Hoy el invitado de hoy es el arquitecto Horacio Sardín. Así que vamos a esperar que se conecte, vamos a esperar que la gente se conecte. Estamos escuchando a Fiona Apple. Hola Horacio, ahí se conectó. Ahora te invito. Buenas. Ahí te mandé la invitación, tenés que aceptar. Y ya empezamos. Abajo te tiene que aparecer para aceptar. Estamos esperando al invitado. Ahí está Horacio. Ahí estamos ¿Cómo al va eso? ¿Todo aire. bien? ¿Me Muy bien, escuchás ¿vos? bien? Sí, te escucho Perfecto, ¿cómo? perfecto. Bien, Buenísimo. bien. ¿Estás en tu casa? Estoy en casa, che. Estoy en casa Mira, y muy tranquilo. buenísimo. ¿Vos? Bien, También. también en casa. Sí, acá en la en un viernes, aunque no sabemos, pero es viernes. Sí, un viernes muy, muy tranquilo. Sí. ¿Qué estarías haciendo un viernes ahora? Mirá, la verdad que estuve trabajando y la verdad que no paré de trabajar desde que empezó la cuarentena, ¿no? Estuvimos trabajando siempre y los chicos del estudio están en sus casas y están avanzando en paralelo y vía internet nos mandamos cosas y vía Ah, WhatsApp. Se avanza bastante bien, bastante rápido, la verdad. Lo único que paró bien. fueron todas las obras, ¿no? Sí. Así que hoy fue un viernes normal, entonces, el laboral. Sí, sí, la verdad que sí, fue un viernes de trabajo normal y también estamos con, por ejemplo, con la facultad que ayer me conecté, traté de conectarme con casi todos los grupos y casi todo el día dedicado a la facultad, la verdad que Ah, fue tremendo, ¿no? Un esfuerzo enorme, ¿no? Por los Zoom que hay, es todo fragmentario, ¿no? sí. ¿Y en lo social qué harías un viernes? A la tarde, a la noche? ¿Qué tenés una Buena actividad? pregunta. Y nada, una cena íntima acá tranquila, como todos los días. El viernes es como un martes, como un sábado, como un domingo, ¿no? Como Sí, los días se te van pasando y se mezclan, ¿no? No se identifican, ¿no? no. ¿Te pasa lo Pero mismo? sí, Me parece que es sí, general. exactamente lo mismo. Y si no, un viernes fuera de la cuarentena, ¿solés tener una actividad fija en lo social? No tengo tanta vida social, la verdad que Ah, es muy informal, o sea, la verdad que no tenemos ninguna norma, ¿no? De salir todos los viernes. Aunque sí, en realidad los viernes generalmente vamos a una parrilla, ¿no? Vamos a una parrilla en Palermo que nos bueno, gusta ¿ves? mucho. Hay un ritual, es cierto. Siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero muchas veces por periodos de tiempo repetimos las mismas actividades, ¿no? Sin darnos cuenta a veces, los Sí, viernes, los sábados. A veces es el sí. cine, a veces es una comida, un Sí, lo que es deporte. un ritual es tomar café todas las tardes, eso sí, ir a caminar y tomar café es como el mejor ritual que hay para mí. Como, viste como decía Mira, Borges, que se gastaba todo su dinero en tacitas chiquitas de café. Bueno, para mí es lo mismo, sí, es lo mejor que hay. mira. Y caminar, Y caminar y estar a sí, la y deriva, ¿no? perderse. Exacto. Y antes de empezar con las 10 preguntas, bueno, ya en nuestro encuentro a modo verano yo te había preguntado ya porque vos tenés una obra muy cerca de mi casa, tenemos una obra vecina que es el de 11 de septiembre y Parisien, Bien. y quería saber cómo es eso ahora, cómo es en pandemia la obra, cómo se cancela, cómo se sigue, ¿en qué está Y eso? no, las obras están, te digo, están todas paradas. Tenemos las obras paradas, tanto acá como en Mongolia también, ¿viste? Está Ah, la última noticia que tenía que estaba todo medio parado y acá también, o sea, tenemos algunas obras en Núñez, en Belgrano, está todo parado. Digamos. O sea, el estudio
sigue funcionando, pero las obras están totalmente paralizadas. Desde creo ¿Y que fue el eso día 20 de cómo, noviembre de marzo. ¿Y eso cómo lo manejás? ¿Cómo es no tener trabajo en la obra? ¿Cómo lo manejás con los contratistas, vos mismo, no ir a la obra? Bueno, nosotros en realidad ahí hacemos proyecto y dirección en estas obras. En una hacemos un poco más, hacemos toda la parte de administración, pero no es no es tan complicado, simplemente que se paralizó y bueno, Claro, están todos ahí expectantes para empezar y hay un sereno y listo, y nada más. claro, capaz que en tu caso, claro, el constructor, la constructora está ¿no? con los pelos de punta, seguramente. La consultora sí debe estar mucho más preocupada y nerviosa porque si esto sigue mucho más, imagínate, toda la gente que trabaja para la empresa es toda una mochila enorme, ¿no? Y todos los Complicado. contratistas, ¿no? Todo. No, pues eso, capaz que Sí, tenías como una relación, tenías una relación más directa con el día a día de la obra, ¿no? Con el pago de cosas. no, sí, sí, de hecho con una sí, pero bueno, todo de alguna manera se va acomodando, ¿no? Por supuesto que si esto dura muchos meses más es mucho más complicado. Pero bueno, si el mes que viene, como se supone, junio arranca, eh, creo que bueno, no va a colapsar, ¿no? Por suerte. Ah. Sí, porque para mí es como, es bastante preocupante y sobre todo me pongo en lugar capaz de los arquitectos más independientes de que trabajan en remodelaciones y en cosas más puntuales, la deben estar pasando muy mal. Sí, sí, seguro, eso mucho más. Cuando, digamos, la gente sobre todo la gente que vive al día, ¿no? Porque la gente que tiene Sí, su sueldo y todo, pero la gente, o si tiene un sueldo de una empresa muy chica también, porque esa empresa puede pagar un mes, pero ya el segundo mes se va a complicar y el tercero va a colapsar, ¿no? Entonces es todo sí, muy frágil la economía. o vos mismo Hay con tus pocas áreas, ¿no? propios, sí, o vos Claro. mismo con tus propios empleados también. Sí, también, sí, sí. Lo que pasa es que por suerte siempre cuando uno hace documentaciones, bueno, obviamente tiene un lazo, ¿no? Un plazo de tiempo. Sí, Bueno, una vez que ya terminaste todos esos trabajos, también empezás a complicarte, ¿no? así que, bueno, sí, debe ser, Bien. es complicado para todos. Sí, tal cual, Bueno, tal cual. empezamos con las 10 preguntas del encierro. ¿Te parece Muy bien? bien, no tengo ni idea de qué son las preguntas, pero mejor. Mejor, igual son con de cultura popular, son sencillas. Buenísimo. La primera es, ¿qué película has visto en este momento de encierro, en estas semanas? En semanas vi una película libanesa muy buena, excelente, la historia de un Sí, chico en Líbano, fantástica. Eh, el nombre no me ¿cómo se acuerdo, pero llama? ya me va a salir. Ah, Eh, ya me va a salir, es un nombre que tiene que ver con la Biblia, un término que en la Biblia significa cabo, y es un mira, término bastante largo, no me acuerdo, pero ya se me va a ocurrir. Cafarnaum, ahí está. Es Cafarnaum. un peliculón, ¿eh? Cafarnaum, una directora libanesa que Sí, muestra, digamos, la pobreza, además con toda la problemática ahí de los refugiados de guerra, pero puede ser una historia acá contada en una villa de Buenos Aires, ¿no? Y sí, después, por otro lado, vi, eh, bueno, en realidad Parásito ya la había visto, me pareció una sí. muy buena película también. Después, pero de los últimos días, vi ayer Blade Runner, la segunda Ah, parte. Sí, ah, a mí la ciencia ficción me gusta bastante. Y después, bueno, estoy viendo menos películas de lo que estoy leyendo mucho más. ah. Así que ¿Y Blade creo que Runner me 2 gustó muchísimo. es, ¿Y Blade Runner 2 qué te pareció? ¿Es buena? ¿Vale con la uno vale la pena Mirá, verla? me pareció excelente como película de ciencia Ah, ficción. Hay unas imágenes que son fantásticas, pero a diferencia de la número uno, digamos, la de los 80 que fue un hito en la historia del cine, ¿no? Porque mostraba por sí, primera vez la ciencia ficción o el mundo del futuro como un mundo no de la perfección, de lo pulido, de lo sofisticado, sino el mundo sí, de lo feo, de lo marginal, este, y bueno, todo lo decadente, ¿no? Que puede ser el futuro, que parece más parecido a la realidad que las otras, ¿no? Pero bueno, esta sí. otra película es muy buena, pero no tiene esa mística y tampoco
tiene esa mística de lo que genera suspenso, ¿no? Es como que el espectador ya tiene todo resuelto, ¿no? Es como que el director, que no es Scott, sino que es otro, se encarga de darte las respuestas paso a paso, que lo hace demasiado fácil al espectador, ¿no? Genera ese misterio y esta necesidad Mira, qué bien. de encontrar las respuestas. Claro. Bien, Pero está bueno, está bueno. la voy a tener en cuenta, la voy a ver. Y Es interesante. la segunda es, ¿qué serie estás viendo? Mira, empecé ahora una serie, no sé de ver muchas series, pero estamos viendo una que se llama Eddie. Eddie. Es una serie francesa, sí, que se trata del mundo del jazz, ¿no? Del mundo del jazz en un barrio medio marginal de París, y es toda la vida de estos músicos, con todos los conflictos que tienen, están ahí rayando la marginalidad, y es Sí. interesante. Es interesante porque muestra la vida de estos barrios de París donde hay muchos negros, mucha gente de los países de Oriente, de Medio Oriente y de Oriente Próximo. En este caso hay algunos marroquíes, por ejemplo, Mm. y es muy interesante. O sea, muy interesante porque muestra, bueno, me encanta el jazz y muestra el mundo de la música con excelentes músicos y al mismo tiempo, Mira, bueno, un poco la realidad de París del hoy, ¿no? ¿la viste en Netflix? Sí, en Netflix, es una muy nueva, Mira. ¿Y qué otra? muy ¿Y buena. recordás otra? ¿O otra que Y te gustó? otras de esta época, en realidad vi una que me pareció fantástica, son nada más que 4 capítulos, que es poco ortodoxa, Ah, digamos, sí, tan varias la famosa, están comentando. es Mu- excelente, sí. muy buena, la verdad que muy buena. Y después, ¿cuál más? A ver, vi una de 8 capítulos de ciencia ficción que es interesante, que no está en Netflix, pero está bastante bien, que se llama, a ver, yo para los nombres soy bastante malo. Se llama, son unas siglas, Ah, bueno. DEPS. Debs, como ¿Lo deudas. ubicás? Sí, no, no. Sí, sí, es interesante, es interesante. Tiene unas imágenes Bien. muy buenas. Lo sugerente de esas series que tienen a ¿Eh? veces imágenes que son muy sugerentes, así como Sí, Black y Mirror, que también, ¿no? Ese claro, perfil, ¿no? Sí, donde un futuro siempre puede ser complejo, ¿no? Futuro próximo. futuro próximo. Y la tercera es libro que estás leyendo. Mira, el libro que estoy leyendo en este momento es, siempre leo en paralelo varios libros. Estoy leyendo La insoportable levedad de ser y Bien, Memorias de de Adriana. Milan, Y Memorias de Adriana. de Sí, Milan dos Kundera, libros que ¿no? tenés ahí, esos libros que te quedan en el tintero, que los querés leer hace décadas y lo leí en esta temporada, leí como, no sé, más de 10 libros en semanas, ¿no? ¡Wow! Mucho. Es una buena oportunidad para leerlo, la verdad está bueno. ¿Y qué tal la idea de ser? ¿Es- Eh, ¿Va bien para el sí, encierro? sí, es interesante. En realidad, por ahí un buen libro para leer, que también lo releí y lo había leído hace 25 años, es La Peste, ¿no? Que describe una peste en una ciudad de Mm, Argelia, Oman, sí, que, bueno, es el libro de este personaje francés, Camus, que es muy interesante, y te digo que las constantes con la pandemia actual es prácticamente lo mismo, o sea, es una constante reiteración, ¿no? El tema de sí. estas epidemias y estas pestes que se fueron dando a cada tanto en el mundo, ¿no? Es increíble. Mm. La actitud de la gente, la situación de los médicos, las decisiones desde el Estado, ¿no? Es muy interesante. Mira, yo de Camus solamente leí El extranjero, hace muchos años. Yo también lo leí, pero hay que releerlo a veces porque te digo, si lo lees hace 20 años, 30 años, yo La Peste me acordaba muy poco, la verdad. Está Y bueno creo que releer libros. sí, y creo que el extranjero era como un problema racial, ¿no? Como una especie de discriminación de dos Sí, nacionalidades, ¿no? sí, algo de eso, Un sí, tal cual. judío y un católico, como el problema del nazismo en el medio estaba, ¿no? Ujú.
Sí, y sí. lo que recuerdo. Y creo que también puede ser sumamente actual, ¿no? Sigue siendo sumamente Sí, no, actual. aparte son libros que es un placer leerlos porque están tan bien escritos, ¿no? Es fantástico, Sí. la verdad que son buenísimos, son muy buenos. Otro Mira, libro que leí ahí, que me estuvo, sí. sí, No, decime, Stoner, un decime. libro muy interesante. Stoner, no sé si lo ubicás, No, de Williams, no, John Williams. no, Interesante, muy tampoco. interesante. Un libro que relata la vida de un profesor universitario en Estados Unidos. Un libro muy bueno. La verdad es un libro que lo vas leyendo y parece que no pasa gran cosa, pero eh, pasa todo, ¿no? Es como que uno se ve reflejado como un espejo de tu vida, ¿no? Pues la vida de una persona Ah, desde que empieza hasta que muere. Y está buena. mira. Viste que en mucha ficción, en una época estaba muy de moda que el personaje sea un escritor, ¿viste? Siempre como los cuentos, el personaje principal era un escritor y Sí, después pasó de moda a ser un profesor universitario, sobre todo los americanos, ¿no? Hay sí, muchas historias que es un profesor, no sé, Carver, siempre son profesores universitarios. sí. O Philip Y Roth, por vos, ejemplo, Philip Roth, lo mismo, ¿no? claro, y vos siendo profesor universitario, ¿te llega de algún modo más particular? ¿O lo lees así como un personaje más? No, te sentís por eso. Después, bueno, leí un libro muy bueno de Philip Roth, es un tipo muy interesante. Para mí, y aparte varias películas de sus libros. Hay uno, por ejemplo, Sí, La mente humana es la historia de un profesor contada por un escritor. Si el escritor también es el sí, mismo, en realidad es él, es Philip Roth, que cuenta la historia de un profesor. claro, Y antes, en otro libro, Me casé con un comunista, y bueno, habla como el mismo escritor, ¿no? De sí, personajes que conoció en la vida. Pero este Stoner justamente te sentís reflejado por la historia de un profesor, una historia poco épica, poco llamativa, es un profesor que escribe un libro en su vida, de literatura, ¿no? Y que no, sí. no le pasa gran cosa en la vida, tiene una mujer, después tiene un amante, cosas así que le van pasando, una hija, y no es que hace una revolución o nada, No, 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 pero por eso mismo creo que es tan intenso o es lo que te pasa, ¿no? Porque es como lees claro. un libro de 160 páginas y la vida de un personaje y decís, ¿cuál es tu vida, no? Son Ah, 160 páginas por ahí y nada más. Nada, es como interesante, fuerte lo que pasa sí, con ese libro. Muy recomendable. sí. Bueno, lo bueno de los... A mí pues me gustan mucho los escritores americanos del 60, 70, 80, Cheever y todo esos hombres americanos, es ¿Mm? porque son historias comunes, ordinarias. A ninguno le pasan cosas como extraordinarias, o Exacto. incluso Paul Auster. Son historias que te puede Mm, suceder a vos o a tu vecino de enfrente, ¿no? tal Entonces, cual. viste que los europeos de antes sí eran como más, te pasaban cosas explosivas. Pero justamente por eso puede llegar más, porque son libros justamente de la vida Sí, más real, ¿no? De la vida más real, no tan ficcional. del suburbio americano. Sí, gente Después, común, ¿no? sí, la cuarta es música que estás escuchando. Bueno, yo tengo esos rituales, como te decía, que todas las tardes vamos a tomar un café a un Sí, lugar interesante, un lugar, nada, alejarte un poco también salirte un poco del mundo cotidiano. Y la música, bueno, tengo el ritual, por ejemplo, que todas las noches leo escuchando música. Y en bien. el 80% escucho jazz, que me encanta, y el 20% escucho variado, puede ser música clásica, pero bueno, me gusta mucho leer y escuchar jazz, la verdad que es lo que más escucho. Pero después se escucha un poco de todo, acá en casa se escucha muchos géneros, pero principalmente jazz. ¿Y qué músicos de jazz? ¿De qué Y, tiempo? para mí, digamos, el fundamental es Miles Davis, ¿no? Como que si debo pensar qué cantidad de música escuché de jazz, el 50% es de él, y después, qué sé yo, me gusta mucho Coltrane, Bill Evans, bueno, muchísimos hay, ¿no? Pero Mira, Miles Davis es como el dios, ¿no? Así como la música clásica, no sé, a mí la música barroca es la que más me gusta, ¿no? Por ejemplo, Vivaldi me parece que es lo máximo.
Sam Davis y Vivaldi, para mí como, podría escuchar toda la vida esos dos y estaría tranquilo. Mira, bien. No, me imaginé que ibas a ser como más moderno en la música, no sé por qué. Capaz por tu obra, por la lectura. No te imaginé de clásico y jazz. No, pero también escucho música popular, ya, qué Ah, sé yo. Ya, otro grande para mí es Chet Baker, por ejemplo, me encanta. Pero de repente puedo mezclar y, no sé, escuchar, no sé, algo de Calle 13 me encanta, o Manu Chao me encanta, hay un montón de personajes que me parecen como muy buenos y que también te traen la realidad más local, viste, Latinoamérica y todo eso, por ahí me tiene. sí, Por ejemplo, Atahualpa Yupanqui me fascina. O sea, mira, eh, me encanta. Y por ahí algo más, como decís vos, algo más contemporáneo, no sé, un grupo que te va a sorprender, pero me fascina y casi la mayoría de veces que pinto de noche, escuché música, siempre pinto como muy tarde de noche, después de las 12 de la noche, y me gusta mucho un grupo español que se llama La Polla Records, que es un grupo punk sí, lo que, conozco. que es muy interesante y bueno, siempre que vinieron y los pude ver, los fui a ver, ¿no? Mira. Así que lees, escuchás música y después pintás. ¿Esas son tus Sí, pinto noches? bastante. Por rachas, ¿eh? Por ejemplo, ahora no estoy pintando, Ah, estoy dibujando, pero no estoy pintando, sino que estoy haciendo algunos dibujos. Pero por rachas hago toda una serie de pinturas y, por ejemplo, la última muestra fue todas unas pinturas que son azules y fue un par de muestras que hice con esa serie y siempre pinto de noche. No puedo concentrar de día, pues es imposible, te llaman por teléfono, estás intranquilo. claro. Entonces a la noche es más tranquilo, ¿no? Más Así solitario, que, ¿no? mira, tenemos justo una conexión Picasso. Vos pintás en el sector azul y yo tengo una remera rayada azul, así que estamos como medio... La combinación es Picasso, Pablo. Pablo. Luego la receta más usada. Daniel, Sí, sí, bueno, en realidad, sí, el asado, o sea, lo que más me gusta hacer es asado, ¿y, lejos. tenés lugar en tu casa para asado ahora en pandemia? Sí, sí, pero estoy en un edificio que tiene la planta baja que hicimos nosotros en el estudio. La planta baja Ah, tiene una parrilla, una piletita y todo para ser feliz, ¿no? Un espacio de reunión. Está bueno. Es chiquito todo, muy comprimido, muy urbano, pero sí, lo que más me gusta es la parrilla por toda la mística que tiene, ¿no? El fuego, ¿no? sí. Así que, y Eh, puedes usar la parrilla sí, ¿no? No, Sí, no hay... ahora no, pero porque está complicado, Ah, está, como que cada uno está guardado, ¿no? Así que todo lo que se cocina acá en la cocina, ¿no? Pero no, y en me estos siento muy días bien. de no y en estos días de no salir, ¿descubriste algo nuevo para cocinar? Que es un... Bueno, en realidad yo cocino algunas cosas, pero mi mujer es bárbara, cocina como los dioses, así que ella, yo la hago y ella cocina, la verdad que es así, Ah, cocina muy bien, increíble. Así que comer se come bien acá. ok. Luego es la página web más visitada. Y la que yo visito más, Sí. No tengo una página web que visito mucho. La verdad que no, porque, o sea, para trabajar sí, por ahí, pero para recrearte o para estudiar, no, por ahí entras una vez y no entras más. Y yo por ahí entras a Mm, investigar la página de Renzo Piano, que es un tipo que me interesa, y entras una vez y por ahí a cada 3 años entras, por ahí habrá un proyecto, o lo ves en internet, ¿no? No tengo Y una para... página de vida. hola, Florencia, que la saludé a Florencia, una amiga. Así que de ahí la saludo. Pero, y para trabajar, qué visitas? ¿Qué páginas? O para investigar. Eh, ¿Sueles usar Google, Sí, Wikipedia, sí, entro IMDb? por ahí investigo alguna cosa que me interesa, ¿viste? Algún arquitecto, sobre todo eso, ¿no? Investigar los arquitectos que me interesan, bueno, están desparramados por todos lados. Porque yo te digo Renzo Piano, o no sé, este africano Kerr, pero ni siquiera sé si las busco en su página, o sea, viste que van apareciendo fotos y de forma bastante caótica, o un salpicado. O sea, que no tengo algo, una ley, trato de no estar todo el día metido. No soy de usar mucho la computadora, no soy un fanático Ah, de la computadora, no, la verdad que no. que Soy no. medio cavernícola.
¿Y la red social más visitada? Bueno, en realidad yo tengo Instagram y Facebook, pero Facebook entro una vez por semana más o menos, o sea, estoy muy colgado, no, se pierde mucho tiempo y no tengo tiempo, la verdad. Y en Instagram, sí, todos los días a la noche un rato, 5 minutos para ver algunas fotos, que hay fotos lindas y de gente así conocida, amiga, pero la verdad que no soy de darle mucho tiempo a eso, ¿no? Porque lleva mucho tiempo, la verdad que No, no te enganchás. no me engancho, no Eh, mucho. la otra es la acción que más extrañás. Bueno, ir a tomar un café, como ya dijiste al Sí, ni principio. hablar. Ir a caminar, pasear y todas las tardes ese ritual tomar café. Sí, también la facultad, ¿no? La facultad se extraña porque empezamos de forma virtual y no es lo mismo, ¿no? El encuentro con los docentes amigos, todo el equipo docente son de muchos años, muy amigos, y es lindo el encuentro, es muy lindo, muy cálido, y después también con los alumnos, ¿no? Que en nuestro taller hay mucha calidez, hay mucho contacto, digamos, de persona a persona. Y Mm, entonces vos tenés alumnos que los conocés desde hace 4 años y lo vas siguiendo y bueno, se cortó, ¿no? Como que ese arranque claro. así se cortó este año. ¿Y, y cuántos días vas a la UBA? 2 veces nada más que 2 veces por semana, los jueves y los lunes a la mañana, y el primer cuatrimestre tenemos teoría, además de diseño arquitectónico a la mañana, y teoría a la tarde, los jueves a la tarde del primer Ah. cuatrimestre. ¿Y das clases en otra universidad o solamente estás ahí, en la UBA? No, solamente ahí, a veces sí voy a dar charlas, o me han invitado en bastantes facultades, pero nada más que en la UBA. Me han ofrecido ¿Estás en alguna conce- universidad de Palermo, pero siempre preferí la UBA, la verdad. Sí, además está bueno si te concentrás unos solos alumnos, si no es mucho ya, ¿no? Tipo, Tal tener cual, es varias lo que facultades. decía. Sí, porque tenemos muchos alumnos. Fíjate que en diseño debemos tener alrededor de 500 y en teoría alrededor de 300. Entonces, y yo generalmente estoy más en la arquitectura 3, 4 y 5 y en teoría. Y Miguel Roca, que es Claro. mi cotitular, está en 1 y 2. Y Ah, son un montón de alumnos y yo trato te puedo asegurar que me acuerdo de todos los nombres de los alumnos y los proyectos también, o sea, de vi proyecto a todos. Entonces, y se lo vengo siguiendo. Entonces, es mucha información y bueno, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Si estás en muchos lados, como que haces todo mal. sí, y además que ya te debe consumir mucho tiempo de tu labor profesional independiente, de estudio de arquitectura también. Claro, y sí, sí, por los jueves desaparezco. O sea, el primer cuatrimestre los jueves no existo. Sí, Claro, es fuerte, sí. y hay que llevar Sí, todo eso. Y sí, sí, aparte la, después, bueno, en reuniones y todo eso, ¿no? Las reuniones sí, docentes, y la después, parte teórica, ¿no? y después terminás agotado de corregir también. Sí, sí, es fascinante, es lindísimo, pero terminás sin energía. Y aparte, bueno, te digo, las reuniones, docentes, preparar charlas, ¿no? Si uno quiere preparar Mm, una charla nueva y nosotros somos de dar muchas charlas teóricas, ¿no? Que es una ah. modalidad que está dejando está quedando fuera de moda, pero me parece que está buena, ¿no? De dar mucho contenido teórico y con Miguel siempre, bueno, yo tengo la escuela de Miguel que digamos, me transmitió ese germen de que el taller tiene que ser también de mucha reflexión, de mucha teoría, pero Mm. aplicada, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿lugar que más extrañas? Un lugar físico, un lugar. Y sabes que el estudio no lo estoy extrañando, el estudio mío no lo estoy extrañando para nada más, inclusive estoy pensando que debería ir un par de días menos al estudio por semana y hacer las reuniones por Zoom y trabajar más desde casa, que está buenísimo. Sí, Comer todos los mediodías mirando un árbol que tenemos en la frente, las pérgolas, bueno, todas las plantas, que tenemos muchas plantas en casa, y estar acompañando, bueno, todo eso en veces que vale mucho. O sea, el estudio no lo extraño, lo que más extraño sí estoy en contacto con mis hijos, que no los veo muy poco porque están dispersos también, y eso es lo más importante, lo que más extraño principalmente, más que un lugar un lugar puede ser los cafés, ¿no? El café está faltando, pero más que nada el tema de los afectos, ¿no? De no poder ver a tu familia. claro. Mira, ahí Nau te dice, el mejor docente siempre con buena predisposición y apoyando los proyectos en vez de tirarlos abajo. Ahí tienes Wow, un qué buena alumno, onda, ¿quién dijo eso? Nau Boglioni. ¿Lo conoces? ¿La Wow, qué conoces? buena onda. Wow,
Pau, Na- Oliveto, ahí está. así que, no, este es Nau. Ah, Nahu. no, bueno, Así no, que, nosotros siempre nos manejamos por nombre, ¿vio? Pero seguro que lo conozco bueno, qué buena onda. Muchas gracias. y la última pregunta es, ¿cuándo crees que volvamos a hacer lo que éramos el 1 de marzo? ¿Cuándo arranca esto de vuelta? En realidad, lo mismo, yo No, creo que nos vamos a hacer lo mismo seguro. ¿cuándo vamos a volver a la naturalidad, ¿no? A hacer a la A la libertad de naturalidad, vuelta. bueno, sí, yo creo que va a ser a nivel laboral las obras en junio, me parece, fin de Mm, junio, o sea, dentro de un mes y pico. Y después de la facultad, yo creo que las autoridades de la facultad están hablando de arrancar un segundo cuatrimestre en septiembre, el 28 de septiembre, que yo creo que va a ser complicado el 28 de septiembre todavía, porque cada vez los casos son mayores sí, y está complicado. Pero bueno, ojalá que sea fin de septiembre, ¿no? Apostemos a sí. eso. Sí, bueno, ayer o antes de ayer, ¿no? Creo que fueron 23 muertos, ¿no? Fue como el número más alto que tuvimos en Buenos Aires, al menos. Eh, sí, complicado, muy complicado. Aparte ahora como se pegó a las villas y las villas hay mucho hacinamiento, es difícil parar eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya terminamos con las 10 preguntas, así que si alguien quiere preguntar algo, adelante. Y después yo te tengo una pregunta sobre, ya que vos sos como el colaborador o el socio de Miguel Ángel Roca, ¿cómo fue todos estos años de estar con él, trabajando con él? En qué te ayudó? ¿En qué no te ayudó? ¿En qué te favoreció? ¿En qué no te Bueno, favoreció? está buena la pregunta. No, yo creo que el concurso que gané fue en el 2005, que fue sorpresivo porque él dijo, yo me estoy jubilando, preséntense, nos reunió a todos los JTP y a los adjuntos y le dije, bueno, se tienen que presentar, pues yo ya, digamos, tengo un problema. Nos presentamos y bueno, presenté, me fue bien, de verdad que fue sorpresivo porque fue la primera vez que me presentaba y tenía 37 años, bueno, no era bastante chico, ¿no? Pero bueno, sorpresivamente quedé y había mucha gente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí realmente me di cuenta que tenía que armarme más, porque yo, como te conté en la otra entrevista, había hecho como una especie de posgrado autodidacta, ¿no? Yo llamo posgrado autodidacta que desde que me recibí, y antes también, pero sobre todo desde que me recibí me dediqué mucho a profundizar, digamos, investigar y a escribir, a leer, a, bueno, escuchar, a todo eso, ¿no? Y entonces venía con un bagaje bastante, nada, bastante rico, pero me di cuenta que tenía que recargarlo, ¿no? O sea, como que tenías que Sí, recargarlo. Y así que bueno, me dediqué a estudiar todavía más y a profundizar más, todavía sigo, todos los días siempre, o sea, no te cuento, pero mientras leo un libro de ficción, en paralelo siempre estoy leyendo un libro de arquitectura, de urbanismo, bueno, de siempre un ensayo, digamos, ¿no? O de sí, sociología, digamos, es como que siempre en paralelo, eso no te lo cuento porque lo veo más como, a mí me gusta, pero veo, digamos, más como de trabajo académico, intelectual, ¿no? Entonces ese trabajo paralelo no lo dejo nunca, de leer ensayos y ver documentales o ver películas, no sé, escuchar charlas, eso es como que siempre va creciendo, ¿no? Y nada, me exigió preparar charlas teóricas, eso también está buenísimo, porque o sea, ¿cómo repercute en vos? Está buena la pregunta, yo creo que repercute que tenés que, no podés parar, porque si vos haces una charla, das siempre la misma charla, bueno, no tiene chiste, entonces siempre está bueno, no sé, cada año incorporar una charla nueva, y bueno, y la relación con Miguel, bueno, lindísimo, porque imagínate, yo empecé la cátedra cuando tenía, como alumno, tenía 18 años, en diseño uno y bueno, después fui alumno a los 5 años, después docente, y después arranqué como titular, cotitular con él a dar, y bueno, está bueno, y de alguna manera, bueno, nos complementamos y me parece un buen complemento porque son dos generaciones, él me lleva 30 años redondo, entonces imagínate que mira, la generación es bastante distante y cada uno tiene su aporte. O sea, Miguel es un gran eh, maestro y una sabiduría enorme, y, pero bueno, tiene otra edad y bueno, y yo pertenezco a otra generación y pues estoy un poco más cerca de los chicos y digamos, todo eso está bueno, ¿no? Dentro de la diversidad, creo que en el fondo pensamos muy igual, muy parecido, digamos, pero cada uno sí.
profundizó por otro lado, ¿no? Le interesan cosas diferentes y se complementan, ¿no? Me parece que es Y, interesante la combinación. y cuando ganaste ese concurso a los 37 años, o hoy, ¿nunca sentiste miedo como de estar siempre a sus sombras? Como de no poder ser Horacio Sardini y estar siempre abajo del ala de él, o él siempre te dio esa confianza de vas a ser vos solo. No, sí, es buena también la pregunta, porque vos estás al lado de una figura así tan importante, que bueno, dónde entro, ¿no? Obviamente siempre la etapa de transición y bueno, también para él, imagínate tantos años también que fue titular solo, también debe haber sido un cambio, ¿no? Pero bueno, los Mm, cambios creo que son positivos y la verdad que creo que cada uno tiene su entidad, que cada uno tiene su entidad, cada uno tiene como su búsqueda. En lo personal, eso aplicado a la docencia se nota, porque si bien hay un espíritu que es prácticamente el mismo, ¿no? La visión de lo importante de hacer ciudad, lo importante que el alumno se forme como profesional, pero mm, también como persona y también como intelectual, ¿no? Activista intelectual, y que está preocupado en cambiar la realidad que no siempre está buena, generalmente no está buena, hay que cambiarla y siempre la propuesta de taller es cierta carga de utopía y si bien el mercado existe de por sí, la lógica nunca es la del mercado, sino que la lógica es el bien común y todo mm. eso es idéntico a lo que pensamos. Pero después cada uno tiene sus matices, cada uno tiene sus matices. Y como cada uno de alguna manera se ocupa de un fragmento del taller, creo que eso está bueno también, ¿no? Cada uno como trabaja en una parte del taller, como te decía, yo estoy en los niveles 3 4 y 5 de teoría, y de esto en 1 y 2. Mm. Y bueno, estamos cómodos, ¿no? Está bueno, la verdad que está bueno. Porque viendo en general, ¿no? Y capaz que esto es una buena para ustedes dos, para Miguel Ángel y vos, es que casi siempre, no sé, si a Miguel Ángel lo ponemos en el mismo nivel que Solsona, que Mario Roberto Álvarez, que Varas, que Lestar y que otros más, como su primera generación no tienen como mucha autoridad propia, como independencia propia. Están como bajo el ala. Nadie se sabe quiénes son los segundos de Solsona. Bueno, eso pasa también, una vez hablando con un amigo, Miguel Jurado, no sé, ¿lo conoces? Sí, Eh, un eh, arquitecto más periodista, ¿no? Y es una figura muy interesante por las reflexiones que siempre tiene. Y él contaba, por ejemplo, que él armó unos libros de Clarín, también con Berto, por supuesto, de 10 grandes estudios, donde está Solsona, Antonio P., está Álvarez, Miguel Ángel Roca, Eisenson, bueno, son 10, los libritos menos pequeños. sí, sí. Y él contaba que Alan Escurra, que lo interesante es que en esa época en la Argentina, todo el trabajo recaía en 10 estudios. Te gusta o no, era así, o sea, las grandes obras recaían en estos estudios. Después hay otras obras, obviamente, pero de otra escala, ¿no? Menores. Y, por ejemplo, la figura de Miguel o de Eisenson, sobre todo de Susana y, bueno, de todos estos personajes que eran estudios grandes, y son estudios grandes, eran los que acaparaban un poco todo, digamos, que no lo digo como una crítica, sino lo digo como una descripción de cómo en esa época. En esta época es totalmente diferente, porque fíjate que el trabajo está desparramado en montones de estudios más chicos, medianos, Sí. gente joven, gente grande, de edad intermedia, como se democratizó el trabajo, y esto genera que, bueno, en este momento no se den esas figuras, esos topes de estudios que tenían una gran cantidad de trabajo, sino que el trabajo se fue como desparramando y bueno, yo creo que lo interesante de esta camada era eso, y de esta camada lo interesante, esto lo hablamos con Luciano Cruz un día, que me parece interesante, que me parece muy interesante de esta época que hay muchas búsquedas, hasta a veces marginales, estudios menores, que están en una Mm. búsqueda interesante, ¿no? Y no tiene que ver tanto con esta lógica del mercado de acaparar, de hacer todas las torres de Buenos Aires, sino de hacer una arquitectura que no sea en tanto cantidad, lo importante tanto la cantidad, sino la calidad de la arquitectura. Y Sí. eso hace que, yo no digo que no tengan calidad los proyectos de los estudios, estos 10 estudios, no, para nada, no estoy diciendo eso, sino que el interés de estas búsquedas
a veces más pequeñas y a veces hasta marginales, interesantes que son una búsqueda por la buena arquitectura, ¿no? Y Sí, eso, y que se da no solamente acá, sino también, y hasta más en el interior, ¿no? En Córdoba, en Rosario, y es sí. interesante, ¿no? Sí, bueno, por eso también la arquitectura de las ciudades han crecido muchísimo, ¿no? Ha crecido mucho Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Pinamar, Tal cual, ¿no? tal cual. Y hay muy buenos arquitectos por todos lados. Aparte, ¿qué te Sí, sirve tener, no sé, 100.000 metros cuadrados, digamos, y ningún edificio bueno? Yo prefiero tener un pequeño edificio bueno que mil más o menos. O sea, esto es lo que uno apunta, ¿no? Te lo digo con humildad, como diciéndome qué sí, bueno sí. sería, ¿no? Poder hacer una obra trascendente, una obra maestra, o algunas, en vez de tener muchísimas obras derramadas por ahí que van a quedar en el camino, o sea, que no van a hacer historia, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, si hay que hacer una pregunta, acá se las leemos. Y después, ¿cómo ves la ciudad de Buenos Aires actualmente? Digamos, con esta gestión, digamos, o general, digamos. General, no hablando de gestión como política, sino cómo ves a la ciudad en arquitectura, cómo la sentís, cómo la ves. Es muy linda la pregunta, porque la verdad que es nuestra ciudad y es la que nos preocupa, ¿no? Porque nos toca vivir, y creo que las grandes problemáticas todavía no están subsanadas, ¿no? O sea, las grandes problemáticas, ¿cuáles son para mí de Buenos Aires? Una es la falta de equidad, ¿no? O sea, Buenos Aires está partida en medio por la avenida Rivadavia, hay una ciudad en el Sí, norte, próspera, rica, ¿no? Una ciudad en el sur, de los barrios más pobres, donde están mayor cantidad de villas, y bueno, esa falta de equidad me parece que es grave. Otro punto complicado es la falsa o la falta de relación ciudad-río, ¿no? Esa cosa muy frágil de la ciudad que está mirando de espaldas, que está taponado, el río está taponado por las grandes infraestructuras, y bueno, eso todavía no está, y sí. sería lindísimo que se resuelva. Pero yo creo que no va a estar ni siquiera con estos concursos de la costanera que van a mejorar la situación, pensar que el aeropuerto no se mude de ahí. Buenos Aires no va a llegar al río, ¿no? Al 100%, va a llegar al río más o menos. Y por otro lado, bueno, me parece que las últimas años se ha mejorado mucho en algunos aspectos, en transporte público, en espacio público verde. La verdad que se han Sí. hecho obras interesantes, y en el sur también se han hecho obras en el sur que hacía 30, 40 años que no se hacía nada, o más. No. Y cuando no hay una intervención del Estado, los privados no arrancan. Entonces, pero bueno, me parece que todavía falta mucho. Bueno, de las cuatro patas de cómo hacer una ciudad mejor y más equitativa y más sustentable, ¿cuáles son? Espacio público, que en vez estamos bastante bien; transporte público, que falta Transporte. mucho todavía; y después equipamiento público, que me parece que, bueno, falta muchísimo, no se ha hecho mucho, eso lleva muchos Y de, recursos; y vivienda digna, o sea, vivienda digna, bueno, sí. obviamente el 10% de la población de Buenos Aires vive en villas, así que ahí estamos complicados, ¿no? Sí, y también la descentralización, ¿no? Del centro, ¿no? Tipo, hacer varios centros en varios barrios también. Como Claro, está bueno, que sí. Sí, la también el gobierno de principal la ciudad. problema de Buenos Aires, o sea, y el principal, que es un paraguas que engloba todo, que bueno, un poco ese tema es el tema del libro, mi último libro, que habla de eso, ¿no? O sea, el gran problema de las grandes ciudades, pero sobre todo Buenos Aires, es esta extensión indeterminada y permanente de la mancha de aceite urbana, que no para de extenderse. O sea, mientras nosotros estamos hablando, en esta hora, varias familias se van a haber llegado del interior y haberse instalado, se ven, se instalaron en la periferia, Sí, no sé, en quinta, sexta periferia de Buenos Aires, y hace que esto genere un cordón de periferias suburbanas, que no es ciudad, ¿no? Es una falsa ciudad, porque no tiene centralidad, un poco lo que decías vos, o sea, son ciudades sí, dormitorio, crecen ininterrumpidamente, sumado al crecimiento de los countries y los barrios cerrados, que son guetos de ricos, de pobres, que siguen creciendo, ¿no? O sea, no hay normativas, que es increíble, es demencial que no haya normativas que prohíba la construcción de countries, ¿no? Que eso sigue mm, extrayendo tierra fértil de cultivo, generando esta cosa terrible de los traslados
viste, que genera contaminación de los autos, la construcción Sí, de nuevas infraestructuras, es delirante, ¿no? Una sí. ciudad tan Bueno, grande no puede ser nunca sustentable, sí. ¿no? Bueno, también el gobierno de la ciudad como que fue como sacando los ministerios y los fue llevando, ¿no? Al sur de la ciudad, el Ministerio de Educación, ¿no? Como que hizo varias modificaciones de ese tipo también, de cultura, lo Eso está mandó bien. muy bien. Todo lo que sea Creo que generar fue una de las centralidad cosas, en los barrios, está muy bien. Eso creo que está fue muy una de las bueno. cosas mejor, una de las cosas mejores que hicieron, ¿no? Como disparar el gobierno para la zona sur, para Parque Patricios, el 11-14. Esto está muy bien. Pasa que para mí el problema es que está descentralizado, todo el país está descentralizado en Buenos Sí, Aires. Eso es un poco lo que decía en Radiografía de la Pampa Estrada y que tiene, a pesar que se escribió hace un montón de décadas y tiene vigencia, hacer como y se endureció mucho más, porque mm, fíjate que hasta que no se genere una idea de país, que es lo que falta acá en la Argentina, una idea no, de país, no puede solucionar las ciudades, porque la ciudad de no. Buenos Aires no es que sea la ciudad de paz, es todo la ciudad y todo lo que está alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Y Bueno, lo que no está en el interior del país, o sea, cuando vos despoblás todo el país, cortás las vías férreas como hicieron en los 90 y dejás que los sí, pueblos se conviertan en pueblos fantasmas, con los un viejos y sin horror. los jóvenes, y no hay economías regionales o hay grandes miles de hectáreas que están desactivadas en todo el interior y toda la gente vive acá. Un poco por Mm, eso la propuesta que yo propongo ahí en el libro es descentralizar, no solamente, digamos, cuando hablas de los barrios, sino descentralizar el el país, o sea, país. como estructura territorial, poblacional, de poder, y un poco recuperar la idea de los kibbutz israelíes, pero bueno, ahí hay un problema de conflicto bélico, acá por suerte no tenemos ese Sí, problema, no. y generar, digamos, revitalizar todo el interior del país y tratar de que toda este terrible cosa de la pobreza, que es un 30 y pico % de la población, generar un modelo nuevo de vida para toda esta gente que tenga Sí. trabajo, dignidad, educación, salud, y no la puedes hacer en la cosa formal, en la misma línea que están manejando los gobiernos. Tenés que hacer un desplazamiento transversal y generar algo que tenga que ver por ahí con las economías más informales, con las cooperativas, con otro modelo, ¿no? Pero bueno, Sí, bueno, yo tengo como una fantasía, como estas cosas que siempre me invento, que es como, bueno, vos siendo porteño, sufrimos todos los días los piquetes, ¿no? Y tener y convivir con los políticos en Buenos Aires, ¿no? Tenemos la desgracia de vivir con todos los diputados, los presidentes, ¿no? Toda esta gente nefasta. Entonces, yo siempre imaginaba, bueno, y como Rosario siempre quiere ser la capital y son como, siempre dicen que son los mejores, bueno, hagan la capital del país en Rosario, trasladen toda la parte política a Rosario, sean Buenos Aires por un tiempo, y creo que Buenos Aires respiraría y sería muy bueno que Buenos Aires deje de ser la capital del Estado y puede ser sea como interesante tu idea. Bueno, Alfonsín lo propuso, ¿no? Alfonsín lo propuso. Lo que pasa es que, bueno, estábamos también en simple crisis económica en la época de las carretas. Hacer una mudanza enorme en la época de las carretas, que seguimos estando, es como medio complejo. Pero sí, todo lo que se pueda descentralizar yo creo que sería positivo, porque es como decía Estrada, ¿no? Es como estos países como Argentina es como tener digamos, una cabeza enorme y sí. pies raquíticos, ¿no? De un desnutrido. Esa es la imagen que él tenía, esa analogía. Y es tal cual, ¿no? Es Bueno, terrible. en realidad Estados Unidos lo tiene, ¿no? Nueva York no es la capital, es Washington, ¿no? Alemania no es Berlín, es Bonn. Nadie sabe que Bonn es la capital de Alemania. Pero, Bueno, y Estados Unidos, por bueno, ejemplo, más allá que uno yo no tengo como modelo para nada, ¿no? Como modelo de sociedad ideal o que se acerque a lo ideal, sí, pero sí, me parece que justamente estuvo desde el vamos, tuvo la suerte de tener como una matriz mucha más sabia que era la de un país federal, un país que de alguna manera está conectado en una forma de rayos hacia un centro, como Buenos Aires, que claro, es una ciudad puerto, ahora, ¿no? Un poco el modelo inventado por los ingleses para nosotros,
Lo que tiene el modelo alternativo de Estados Unidos, un modelo federal, que están todos conectados, articulados, y bueno, y esto es más sano, mucho más sano. Mm. Sí, bueno, incluso Bolivia, ¿no? Bolivia tiene tres capitales, ¿no? Tiene Santa Cruz, La Paz y, no, Cochabamba, ¿no? Tipo la política, la económica y la política. Sí, sí, la Y lo descentralización, más, por ejemplo, en Suiza es un conjunto de pequeños Suizas, ¿no? Que cada uno tiene su sí, autonomía y ese es un modelo casi extremo, ¿no? Y es buenísimo, o sea, vos, cuanto más autonomía y cuanto más, digamos, descentralizado tengas el país, me parece que está bueno. Este, sí, sí, a mí me parece que cómo está organizado el país, por eso me parece que los grandes problemas argentinos, me parece que eran problemas que no hay ni idea del país en función de esto, ¿no? De alguna manera descentralizar el poder, la población, la economía, digamos, en todo el territorio, ¿no? sí. Así que, bueno, ya vamos terminando porque ya estamos casi en la hora y se cancela la hora. Bien, Así bien, bien. que, bueno, ahí te dicen Fue un Horacio placer, ¿eh? Presidente, grande Horacio. Así que hay mucha gente que te está como, te idolatra por acá atrás. ¿Vos Eh, decís? ah, sí, acá, mira, acá hay uno, Marco Boba, te dice, ¿cómo piensa que va a impactar la pandemia a la arquitectura? Un abrazo, Horacio, un grande. Y Bueno, con esto abrazo para terminamos. él. Y la última, bueno, mirá, es interesante también la pregunta, porque yo creo que, no sé, para mí no va a cambiar mucho, la verdad. Yo soy muy pesimista, o sea, la sociedad está armada tan mal que soy, pero por todo soy optimista, creo que lo ideal sería que le demos un poco más de lugar a la naturaleza, fíjate los animales y la fauna y la flora está feliz, qué bueno Sí, sería que podamos reflexionar y darle un poco más de lugar, por ejemplo, salir con los autos día par impar o algo de eso, o sea, eliminar los autos de la ciudad, ¿no? De alguna manera. Pero tampoco podemos pedir autos privados, tampoco podemos pedirle a alguien que vive en la quinta suburbia que venga 3 horas en bicicleta al trabajo y vuelva 3 horas en bicicleta. Esto es un problema de las ciudades enormes, ¿no? Pero bueno, mm, intentar y tender a esto, ¿no? Es un deseo, ¿no? as- sí. Así que, bueno, muchas gracias por esta entrevista, por esta charla. Muchas Y gracias, bueno, nos Miguel. vamos y nos vemos pronto en otro evento, en algo. Ya vamos a ver pronto. Bueno, un ¿Eh? placer, ¿eh? Suerte con eso. Un placer para mí Nos también. vemos. Muchas gracias. Bueno, Chao, y gracias, suerte. gracias a Y todos los gracias que a ustedes vieron por escucharme. gracias al público. Chau, chau. Chau, Chao, suerte, gracias. chau.